con un usuario que va a manejar lo de préstamos. Este es un perfil especial, exclusivamente tiene la parte de préstamos que vamos a revisar. Encontramos lo que tiene que ver con una sección de sedes que se puede manejar. En este caso el cliente pues tiene 9 sedes registradas, entonces aquí las podemos tener listadas. Estas se pueden utilizar en el proceso de préstamo. Podría ser préstamos dentro de la misma sede o podrían ser préstamos en algún momento de una sede en Bogotá hacia una sede en Medellín. Podría ser manejable también desde el mismo editable. Pero así a modo rápido, pues tenemos una parte de configuración de sedes con la información básica. Esta información pues es la que se tiene en la página de Smart. Tenemos una sección donde vamos a configurar elementos para préstamo. El elemento para préstamo puede ser lo que uno quiera realmente. Simplemente estos son los campos que deberían diligenciarse y va a arrancar con un estado que puede ser inicialmente al crearlo como disponible y el estado va a variar de acuerdo a los préstamos que se realicen con el elemento. Entonces en esta pantalla simplemente agregaríamos elementos que voy a dejar. Agreguemos uno que puede ser proyectores, teclado, teléfono, un teclado. Busca Microsoft. Un serial para identificar el elemento y un estado inicial que pues no lo coloca el mismo sistema. Lo podemos ir manejando en la medida que se ejecuten los préstamos. Vamos a tener una sección de préstamo también. Acá ya vamos a utilizar todo lo que ya está precargado en los elementos y en las ubicaciones. Aquí agregamos simplemente un registro. Definimos quién es el que hace el préstamo. En este caso, el que hace el préstamo es el usuario que está en login en la consola. Él es el responsable en este momento del préstamo. ¿Qué elemento va a prestar? Lo podemos listar acá. Para facilidad, se puede hacer en la parte inferior, donde se ven mejores los elementos, y uno selecciona el que necesita. Se colocó el estado del elemento en el momento que se está trabajando para poderlo trabajar. Coger uno de los que está aquí como disponibles. En la fecha del préstamo, yo puedo definir cuándo lo voy a prestar. Puede ser el mismo día en que se genera el registro, puede ser un día posterior. Simplemente vamos a tener el registro. Bueno, esto es un campo fecha, un campo para lo que sería la devolución. Eso sería la devolución o fecha acordada con la persona a la que se le presta, cuándo lo va a regresar. Vamos a colocarlo acá. ¿A quién se le va a prestar? Entonces, aquí estamos tomando un listado de usuarios previamente cargados. Vamos a tener información como la cédula, nombre del funcionario, si hay un teléfono, un correo asociado, pues podemos visualizar acá mismo. Tomar cualquiera acá del listado. Va a quedar asociada con la cédula. La sede de origen en la que se presenta o se realiza el préstamo. Aquí. La sede de destino, también en la que se realiza el préstamo. Sede de destino, pues es la misma. Entonces, el estado. Entonces, vamos a decir que está prestado. O podría ser una reserva también. Entonces, que es una reserva del elemento, ya que estamos hablando de... bueno, reserva si lo colocamos en una fecha futura de préstamo, por ejemplo, para el día siguiente, estaríamos hablando de una reserva. Si lo hacemos en el mismo momento, simplemente el estado iniciaría como prestado. Si queremos colocar observaciones, acá podemos tener un cuadro para ingresar observaciones. Y simplemente refrescamos y ya tendríamos un nuevo registro acá del componente. Entonces digamos que está ahí, ya estaría todo el modelo de préstamo con su estado. Aquí podemos observar que hay unos elementos que para el ejemplo no han sido regresados y ya aparecen. Lo que podríamos hacer acá es, en el momento que lo entreguen, simplemente se tiene una casilla adicional que es de entregado en la que uno lo marcaría. En el momento que se marque, ese elemento va a desaparecer de esta vista y va a pasar a un historial de préstamos, en el que vamos a marcar
la fecha en que se hizo la devolución. Entonces teníamos 3 elementos en préstamo, ahora solo hay 2. Si vamos a la parte de préstamo, vamos a tener todos los préstamos que se han hecho hasta el momento. Y nos va a decir para los elementos la fecha en que hicieron la devolución, fecha en que se entregó realmente el elemento. Una fecha es la acordada, fecha del préstamo, la fecha en que debía hacer la devolución y la fecha real en que la realizó. Entonces aquí va a aparecer. Adicional a esto, podemos realizar la impresión en un formato de cualquiera de los elementos que se tengan histórico del préstamo. Entonces puede ser, vamos a imprimir el número de registro del 10, por ejemplo. Simplemente nos dirigimos a la parte de imprimir préstamo, definimos cuál elemento es el que queremos, cuál número consecutivo de préstamos es el que vamos a imprimir. Ya se salva acá el dato y en la parte de reporte simplemente voy a seleccionar la plantilla, la genero, voy a decir que me despliegue el documento, vamos a tener un soporte de ejemplo, vamos a tener la fecha en que se está haciendo la impresión. Bueno, esta fecha la vamos a manejar como automática en la plantilla. Esta quedó aquí fija, pero la vamos a manejar como una fecha automática que se genere cuando se despliega el reporte. Tenemos entonces el número del préstamo, la fecha de préstamo, en la que se realizó, la sede en que se realizó el préstamo, a quién se le prestó, va a venir la cédula y el nombre de la persona. Datos del préstamo, entonces el ID o identificación del elemento fue el número 1, el tipo es un computador, marca, el modelo de serial, no hay observaciones, incluimos la fecha de devolución acordada cuando era, y la fecha de devolución real cuando era. Entonces, esta fue una devolución que se hizo dentro de los tiempos, fue antes de la fecha acordada que se devolvió. Va a estar el cuadro de firma, si se requiere, para una impresión en físico. Entonces, la persona que hizo el préstamo pues firmará el soporte y el funcionario que hizo manejó el elemento que realizó la devolución o el préstamo como tal, pues tendrá que firmar acá si se requiere. Y adicional, contar con una política de préstamo que puede estar incluida en el mismo formato, ¿no? Que ya dependerá pues del cliente y de la forma o políticas que se manejen para préstamos de elementos. Y esto sería como a nivel general un ejemplo de lo que se podría manejar para el tema de préstamos. Podría ser más extenso o más complejo, pues acá tenemos una idea más o menos de lo que podríamos llegar a tener con la herramienta. Esto sería todo.